Dios te bendiga. Desde que te sientes, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Y creemos, Señor, a tu palabra. Queremos que tú, Señor, sigues hablando. Y que en esta tarde, Señor, sin duda tú nos hablarás. Padre, yo te pido que la palabra, Señor, que hoy será sembrada de fruto, Señor, y fruto en abundancia. Y que, Señor, los corazones, Padre, puedan tener un encuentro, Señor, más profundo, Señor, contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Y si bien hemos estado compartiendo la palabra y el tema de este año, ¿cuál es? El Génesis de la iglesia, volver a los principios, volver a lo que Dios estableció para que nos vaya bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, he venido compartiendo algunos temas de volver a los principios, de que Él volverá, pero es necesario, ¿verdad?, que antes de que Él venga, tú y yo estemos completamente sanos, completamente como Dios quiere que tú y yo estemos. Y entonces, la palabra que esta tarde he titulado se llama el verdadero perdón. ¿Cuántos de ustedes han pedido perdón? ¿Cuántos de ustedes necesitan ser perdonados? ¿Y cuántos de ustedes necesitan que su corazón, ¿verdad?, esté sano? Amén. Porque a veces traemos cosas arrastrando, cosas que a lo mejor no he podido sacar de mi vida, pero que es necesario para que cuando el Señor venga, entonces puedas tener un encuentro con Él. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, verso 14 y verso 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Cuántas veces has leído este versículo? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y a lo mejor lo leemos, pero si te detienes a entenderlo, a comprender lo que Dios está diciendo ahí, está diciendo, si tu corazón sigue guardando rencor, yo no puedo estar dentro de tu corazón, y por consiguiente no podemos tener una relación más allá, y por consiguiente no te puedo perdonar tus pecados, y eso va a hacer que en un principio, si Él viene y no has pedido perdón, y tus pecados no han sido perdonados, ¿qué crees que va a pasar? Pues nos vamos a quedar. Dios es tan sabio que puso la palabra, dice, si tú no perdonas, yo no te puedo. Si tú no perdonas, no podemos ir a la siguiente milla, no podemos dar el siguiente paso. La palabra perdón, ¿sí?, del hebreo, que significa elijá, que dice, lo siento, disculpa, perdona, perdón. Pero también hay una palabra en griego la palabra en griego que dice apiemi, que significa dejar ir o liberar, y otra variante es charizomai, que significa dar perdón libre e incondicional. Esto nos abre un poquito más el sentido, y podemos entender que un perdón es incondicional, algo que tienes que dejar ir, algo que tienes que pedir disculpas, o alguien a quien tienes que disculpar. Yo no sé cuántos aquí los han ofendido, les han dicho, les han hecho cosas. Y es necesario que tú pidas perdón. Aunque tú seas el ofendido, aunque a ti te hayan hecho, ve y pide una disculpa. Mira, si te ofendí, y eso que a lo mejor yo te dije, por eso me ofendiste, yo te pido una disculpa, perdóname si yo te ofendí, aunque tú seas el culpable. Digo, aunque tú seas el ofendido. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Qué difícil es pedir perdón cuando tú sabes que te ofendieron, que te dijeron, que te hicieron. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque tienes que dejar ir, tienes que pedir perdón, tienes que perdonar, tienes que decirle perdóname. Por eso Jesús se está refiriendo ahí, si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Entonces, Mateo nos habla de esa manera, y Dios siempre va a poner una condición para que Él pueda actuar a nuestro favor. Dice, tú perdonas y entonces yo te perdono, y podemos tener una relación, podemos ir un nivel más allá, más arriba, más cerca.
Pero si tú te estás negando a pedirle perdón a aquel que te torció la boca, a aquel que no te saludó, porque a veces así somos, ¿verdad? A veces no me saludó y dice, uy, ni me saludó, ya no me quieren hablar, allá no voy a ir a esa iglesia, ¿por qué? Porque no me saludaron. Qué triste que a veces hay ese pensamiento, pero Dios siempre va a actuar. Y Dios siempre nos manda, ¿verdad?, actuar para que Él pueda actuar en nuestro favor. Por eso dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla de arrepentimiento, habla de perdonar, de pedir perdón. Señor, perdóname si te fallé. Como decía el salmista, escudriña mi corazón, ve mi corazón y saca todo aquello que tal vez ni me acuerdo que hice, ni me acuerdo que cometí, pero que tal vez está ahí estorbando que tú y yo podamos tener una relación más íntima. Entonces, arrepiéntase, dice, y bautícese. Busca primero el reino de Dios. Cuando tú te arrepientes, empiezas a buscar a Dios. Cuando pides perdón, cuando Dios empieza a sanar tu corazón, entonces la manera de que Dios empieza a trabajar en tu vida. Y Dios siempre va a actuar, ¿verdad?, en dos formas: en pedir perdón y en perdonar. ¿Has estado en los dos lados? Pero a veces es necesario. Es necesario pedir perdón al Señor. Efesios 1, verso 7. Dios es tan rico, dice, en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La tarea ya está hecha. El boleto ya está comprado, pero dice, es tan rico en su gracia. O sea, la gracia no tiene límite, la gracia de Dios, el perdón de Dios no tiene límite. Por eso la Escritura dice, es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad. Tú y yo podemos ser libres si pedimos perdón. ¿Por qué? Porque Jesús ya la pagó. El Padre ya te compró a través de su Hijo. El perdón de nuestros pecados. El perdón es un acto de gracia divino. No es algo que se gana o se merece. No es algo que merezcamos, no es algo que podamos comprar o que podamos ganar. No, es un acto de amor. El perdón trabaja por amor. Por eso Jesús fue a la cruz, por amor a ti y a mí. Aunque estábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no le importó, sino que dijo, yo como los amo tanto, voy a dar a mi Hijo para que muera en la cruz y entonces podamos tener después un encuentro. Entonces, no es algo que merezcamos, sino que es un regalo de Dios que nos da a través de su Hijo Jesucristo. Dios te amó tanto, aunque estuviéramos hasta el suelo, aunque estuviéramos en el lodo, como dice, ¿verdad?, en el lodo más cruel que tú puedas ver. ¿Quién ha visto algún río que está infestado, que apesta, ¿verdad?, y que está lleno de basura y que apenas mueve las aguas y sale un hedor? No sé si tú lo has visto o has escuchado. Pues de ahí tal vez Dios nos sacó y no le importó cómo estábamos, y nos abrazó, ¿verdad?, y nos apapachó y nos limpió y nos lavó. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos el reino. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado y perdonó nuestros pecados. Entonces, pero tú conoces gente, ¿verdad?, que sigue viviendo una vida alejada de Dios, aunque Dios le ha dado la oportunidad, y no ha querido buscar de Dios. Entonces, características de un corazón que no ha perdonado. Usted conoce un corazón que está endurecido, que está... Características: tiene enojo, tiene ira, tiene maledicencia, tiene soberbia, es orgulloso, es rebelde. El corazón que no ha sido perdonado no consigue escuchar la voz de Dios, menos va a obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la gente le gusta vivir así, ¿verdad? Usted escucha a la gente y le fluye el lenguaje, ¿verdad? Le fluye el lenguaje. Entonces, enfermedades de un corazón a la falta de perdón. Enfermedades que
que la gente, y que no se da cuenta, porque no ha perdonado, porque le hicieron algo, y su corazón sigue sufriendo, y sigue estando ahí metido en esa situación, y eso le va a acarrear enfermedades. Algunas de las enfermedades en la salud física: cardiovascular, cambios en la tasa cardíaca y presión arterial. Si la gente no perdona, su corazón está así. Tiene tensión muscular, facial y respuesta electrodermal. Tiene estrés, efectos en el cortisol o colesterol. Su sistema inmune siempre va a estar bajo por la falta de perdón. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral traumático y cáncer. Eso es lo que a veces la falta de perdón hace que la gente esté enferma. Y la gente a veces dice, pues estoy enfermo, pues sí. Y va al doctor y dice, es que pues ya me dio la medicina y no pasa nada, sigo siendo el mismo, me sigue doliendo, sigo estando en la misma situación. Su corazón está falto de perdón. ¿Cuánta gente conoces tú así? Que su corazón está amargado, ¿verdad? Porque no ha perdonado, no ha sacado aquello que la ha estado metiendo en esa situación. También afecta a la salud mental, trae ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés precedido y baja autoestima y sentimientos de culpa. ¿Usted conoce gente con sentimientos de culpa? Gente que alguien se me dice, es que yo me siento culpable por lo que pasó, si pude hacer algo y no lo hice. Pero es una mentira. Nadie es culpable de las cosas que pueden pasar a los demás. Pero a veces la gente se cree, ¿verdad? Y eso resulta en su salud mental, en su mente. Está obsesionado con que yo tuve la culpa, si pude hacer algo y no lo hice, ¿verdad? Y entonces tiene ansiedad, tiene depresión. ¿Conoce gente así en este tiempo? Por la falta de perdón. La falta de perdón. Por eso el salmista decía, examina, oh Dios, mi corazón. ¿Cuánta falta nos hace? Decirle a Dios, Señor, examina, ve lo que hay. Estoy enfermo y no sé por qué. Tal vez te hace falta pedir perdón. O decirle a Dios, Señor, perdóname. Y es difícil a veces perdonar a aquel que te hizo daño. Perdonar a aquel que te ofendió. Perdonar a aquel que te hizo la vida de cuadritos, perdonar a aquel que te cambió en un instante la vida. ¿Verdad? Cuando tenías todo y de repente alguien te cambia la vida. Pero ¿qué dice Dios? Tienes que perdonarlo. No importa lo que haya hecho. Tienes que perdonar. Porque si no vamos a vivir con rencor, con ira, con resentimiento en nuestra vida, y eso nos va a acarrear diferentes enfermedades, diferentes circunstancias, y lo más probable es que no podamos tener un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, ¿sí? Y yo recuerdo cuando la familia, ¿verdad? Tuvimos que pasar por esa situación del asesinato de mi padre. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, ¿qué crees que viene a mi corazón? Un simple motivo. Voy a vengarme de lo que me hicieron. Es tanto el enojo en ese momento, en esas situaciones que a veces no puedes controlarte. Y eso a veces se va albergando en tu corazón. Y por mucho tiempo, ¿verdad? Vives con esa... Y más cuando sabes quién fue, y más cuando lo ves, y más cuando está y tienes contacto con él, con esa persona que te ofendió. Hasta que un día yo tuve que entender, ¿verdad? Que teníamos que perdonar. Déjalo. Yo voy a pagar, dice Jesús. Tú no te preocupes. Y entonces ahora puedes decir, pues Señor, perdóname, ¿verdad? Y perdónalo a Él. Y si está en ti, dale una oportunidad de que te conozca. Ese es un perdón, ese es un nivel mayor de perdón. Desearle a alguien que te ofendió, que te conozca, que tenga un encuentro.
con Jesús. Señor, dale la oportunidad. Háblale. Entonces, Jesús nos enseña y nos advierte que tenemos que perdonar. Perdonar a los demás es una expresión de amor. Perdonar a los demás es una expresión de amor y una forma de mostrar lo que estamos dispuestos a dejar ir el dolor y el resentimiento. Cuando tú perdonas, sale de ti el dolor, sale de ti el resentimiento, entonces empiezas a caminar de una forma distinta. Ahora puedes caminar sin ese peso, ¿verdad?, que traías, porque cuando tú estás cargado de dolor, de resentimiento, traes una carga en tu corazón y eso no te hace avanzar. Mas sin embargo, cuando tú pides perdón y dices, Señor, perdóname, perdono a la persona que me ofendió, perdono a aquel que me hizo daño, entonces aquello se sale, se va. Por eso dice en la Escritura, ¿verdad?, dejando todo aquello, el peso que nos asedia, corramos la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera y no vas a completar la carrera si seguimos cargando rencor, odio, si seguimos cargando resentimiento o seguimos cargando la culpa, que a veces no la tenemos, pero a veces no la hemos creído. Pero Dios siempre va a estar ahí. El perdón es un acto de liberación. Te libera, ¿sí? El amor es un acto de liberación, porque cuando tú pides perdón, eso va a liberar tu vida, va a liberar tu alma, va a liberar tu corazón, va a liberar tu misma vida. Por tanto, para el que perdona, como para el que es perdonado. Si tú le dices, ¿sabes qué? Perdóname, o te perdono por lo que me hiciste, aquel ya no se va a preocupar y decir, bueno, pues ya. Como que las cosas se pusieron a cuenta, aunque no se lo merezca. Tú eres el afortunado, tú eres el bendecido. Cuando perdonamos a alguien, liberamos el peso del resentimiento y la amargura que hemos llevado en nuestro corazón. Colosenses 3, verso 13. Colosenses 3, verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Si Dios ya te perdonó, ¿qué tienes que hacer tú? Perdonar. Perdone, no se guarde el resentimiento, no se guarde eso en su corazón, porque eso le va a traer enfermedades. Es mejor perdonar. Cuando somos perdonados, amados hermanos, somos liberados de la culpa y la condena que viene con el pecado. Cuando usted perdona, usted es liberado de la culpa y eso le va a acarrear consecuencias. Cuando le perdonan o termina de pagar una deuda, ¿cómo se siente usted? Cuando usted adquiere una deuda y la termina de pagar, ¿cómo se siente? Ya vea. Así me liberé de la deuda. No tengo más que preocuparme porque van a venir a cobrarme. No. Cuando usted aprende a perdonar, usted se libera y dice, ya no tengo que mirar a la gente con resentimiento, ya no tengo que mirar a que me hizo daño con enojo. Sí, yo estoy de acuerdo que aquello no se le va a olvidar, pero cuando usted aprende a perdonar, aquello que usted le hicieron ya no le causa dolor, ya no le causa sufrimiento. Entonces, cuando usted perdona, ¿cómo se siente? Es importantísimo en la vida del cristiano ser perdonados y saber perdonar. Usted aprenda a perdonar. No se guarde nada, porque si no va a empezar a padecer ciertas enfermedades a su vida. Entonces, el perdón no significa olvidar lo que sucedió. ¿Está de acuerdo? El perdón no significa que usted se le va a olvidar lo que hace 20 o 30 años usted le hicieron, no. Sino que dejará ir el dolor y el resentimiento asociados con la culpa. Se le va a liberar. Usted se va a sentir bien. Usted va a estar caminando bien, porque el Señor va a estar ahí con usted. Proverbios 19:11. Las personas sensatas, las personas que piensan, las personas que están
¿verdad? Bien, no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofendas. Si te ofendieron, pues ya. Esa es una persona que es sensata, que piensa en hacer las cosas bien. Por eso la Escritura dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Ya no se alebrestan, no van y buscan, no van no. Sino que dice, se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Así es que cuando usted le ofenden, ni se preocupe, páselas por alto. Y entonces la persona va a decir, bueno, pues ya, yo creo que es mejor dejarlas en paz. Se ganan su respeto. Mi respeto es para aquel que supo perdonar. Usted está liberándose de las cosas. Ya no sentiremos ese mismo dolor, ni esa misma angustia, enojo, ira, que sentíamos antes de perdonar al que nos hizo daño. Es importante, santos hermanos. Ya no va a sentir ese dolor, ya no va a sentir ese resentimiento, ya no va a sentir nada. Recordaremos el momento, sí. La situación, todo lo que pasamos, cualquiera que sea. Pero ahora nuestro corazón ha sido sanado. La herida cerró con el amor de Dios. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios le empieza a sanar. Dios le empieza a liberar. Dios empieza a tomar ese ungüento fresco, ¿verdad? Que sana, que cura las heridas por muy profundas que hayan sido. Él está dispuesto a sanarle. Pero usted tiene que poner su parte, usted estar dispuesta a ir con el Señor y decirle, Señor, no puedo más. Sigo sufriendo, sigo recordando, sigo teniendo, Señor, pero hoy quiero que tú, Señor, sanes mi corazón, sanes mi vida. Y la gente a veces, aún dentro de las iglesias, hay personas que siguen viviendo con el dolor de aquello que pasó hace 5, 10, 15, 20 años, 30 años, y siguen recordando y le sigue causando el mismo dolor a su corazón. Pero dice Dios, yo tengo el ungüento listo para tus heridas. Yo tengo el ungüento listo para que tu corazón sea sanado. El perdón implica confrontar la ofensa y trabajar para restaurar la relación dañada. El perdón, ¿verdad? Implica confrontar. Si tienes la oportunidad de ir con la persona y ponerte a cuentas con él, pedir perdón y decirle te perdono para restaurar esa relación. ¿Cuántas relaciones no se han roto? A veces por chismes, a veces porque me dijeron que dijo que hiciste, que dijiste. ¿Sí le ha pasado a usted? Y necesitamos que eso, trabajar para restaurar la relación que en un momento se dañó. Y a veces nuestra relación con Dios a veces está dañada. A veces a veces sigue ahí algo a veces está dañando nuestra relación con Dios. Pero necesitamos trabajar para que esa relación con Dios sea restaurada, sea firmada y usted siga haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, usted, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tenga mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. A veces en las iglesias suele pasar que hay gente que sigue haciendo daño. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Usted que es espiritual, usted que conoce de Dios, usted que tiene una mejor relación con Dios, ¿qué necesita hacer? Pues ir y decirle al hermano, mira, estás haciendo mal, estás ofendiendo a la gente, a lo mejor estás humillando, a lo mejor estás haciendo menos a la gente. Mira, dice ahí, con ternura y humildad, porque a veces quisiéramos agarrarlos y
¿Cierto o no? Dale unas 3 cachetadas de ida y vuelta para que a ver si así se compone. Pero dice la Escritura, ayúdalo con ternura y con humildad. Y tenga mucho cuidado de caer usted en lo mismo. Tenga cuidado. Es importante confrontar la ofensa de manera amorosa. De manera amorosa para restaurar la relación en lugar de ignorar la injusticia a la cual hemos sido involucrados. A lo mejor usted lo involucraron en un chisme y usted ni cuenta se daba, ¿verdad? Pero no es que me dijeron que tú estabas ahí también, pues ni en cuenta. Pero es importante restaurar todo aquello en lo cual a veces hemos estado involucrados. Dios está diciendo hoy, es necesario perdonar a los que nos han causado algún tipo de daño. ¿A usted le han hecho algún daño? Pero un daño que le cambió la vida. Es necesario perdonar. Hoy es necesario perdonar a aquel que le ofendió. Aquel que tal vez en su ignorancia le ofendió. Entonces, y aún más a los de la casa espiritual. ¿Alguien te dañó dentro de la iglesia? Aprende a perdonar. Porque algún día ellos van a dar cuenta. Usted no puede seguir viviendo con ese rencor hacia esa persona. Hoy es necesario perdonar, hoy es necesario ponernos a cuentas con Dios. Siempre hay pequeños incidentes que pueden ir creciendo si no son confrontados a tiempo. A veces hay pequeños incidentes que me dijeron que no me habló, y a veces nos sentimos mal y a veces nos ofendemos y a veces eso va creciendo de tal manera que a veces dejas de buscar a la persona y eso se va haciendo un distanciamiento y eso se va rompiendo tu relación no solamente con la persona que está ahí, sino con tu relación con Dios ya no va a ser la misma, porque llegas a la iglesia y dices, ahí está sentada. O ahí está sentado. Aquel que me dijo, aquel que tal vez me inventó un chisme, no sé, aquel que me ignoró, aquel que me ofendió, aquel que... Es necesario perdonar. Porque a veces eso va a ir creciendo y se va a volver en algo que tal vez en su tiempo no vas a poder soportar. Por eso tenemos que confrontarlo a tiempo, antes de que aquello crezca, antes de que se haga un cáncer más grande, ¿verdad? Tenemos que ir con el médico y decirle, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón y tú sabes lo que siento cuando veo a esa persona, tú sabes mi reacción a veces que hay. Y eso, cuando la gente está en esa situación, pierde su relación con Dios. Se va alejando poco a poco y después ya no lo ves en la iglesia y lo encuentras y a veces ni te quieres saludar y a veces gente, ¿verdad?, que yo conozco, que le digo, te he extrañado en la iglesia, sí, pero... Porque a veces la oveja perdida, lo que más miedo tiene es ser rechazada por las 99. Cuando le han ofendido. Por eso a veces la oveja no quiere regresar. No porque el pastor no le ame, sino porque las 99 no la quieren o lo han rechazado. Y me lo han dicho. Es que la verdad no quiero regresar por esto y por esto. Y bueno, tú tienes la decisión en tus manos. Entonces, es necesario perdonar. Como Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. ¿Ya está ahí? Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí?
¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Pedro dijo, bueno, pues está fácil, ¿no? Pero no es así. Nos muestra un parámetro de cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y Pedro dice, 7 nada más, Señor. Y el Señor le dice, no, 70 veces 7. Quiere decir que no tenemos otra opción. No tiene otra opción usted. Usted tiene que perdonar hoy. Sacar ese resentimiento, sacar eso que a veces nos está atorando. Así es que no hay otra opción, santos hermanos, más que perdonar. Sea la ofensa que sea. Yo aprendí a perdonar. Aunque me cambió la vida, pero aprendí a perdonar. Sí, Señor, es cierto, tú tienes todo en tus manos. Así es que sigamos adelante. Dios nos dejó una muestra clara que es posible perdonar. ¿Sí la recuerda? Estando en la cruz del Calvario. ¿Qué les dijo? Perdónalos. Y a lo mejor a ti te han ofendido porque no saben lo que hacían. A ti tal vez te menospreciaron, pero no sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús nos muestra una clara, estando en la cruz del Calvario, a punto de morir, pidió perdón por los que le crucificaban. Estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 1, y 2, perdonó al ladrón que estaba a un lado. Por eso Jesús, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, pero nosotros perdonar también. Y que te perdonen. Jesús nos enseñó, estando en la cruz del Calvario. Y Juan 1:9 por último. Esa es una clara muestra de que es posible perdonar. Si Jesús, siendo Dios, perdonó en sus últimos momentos. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión de nuestros pecados nos libera de todo lo que traemos cargando y nos limpia de toda maldad que hay en nuestro corazón, y entonces poder experimentar el verdadero amor de Dios que es a través de Jesucristo. Si la gente no aprende a perdonar, nunca va a experimentar el verdadero amor de Dios en su vida. Y va a seguir viviendo con esa misma carga, con esa misma atadura, con esa misma enfermedad por años, hasta que reconozca que necesita venir y confesar sus pecados a Dios. Y a veces se nos hace fácil, pero Dios nos pone ahí y dice, si confiesas, entonces te perdono y vas a ser liberado y vas a vivir una vida digna de un hijo de Dios. Pero si no confiesas tus pecados y te los sigues guardando, ¿verdad? Como decía el salmista, mientras callé mis huesos envejecieron. Usted ve gente joven, ¿verdad? Que parece que tiene ya 40, 50, 60 años y están sumamente jóvenes. ¿Cómo es posible que tú tengas esa edad? Mira cómo estás. Por la falta de perdón de sus pecados. Mientras callé mis huesos, se envejecieron en mi gemir de día y de noche. Pero cuando confesé mi pecado, dice, cuando confesé lo que había hecho, entonces empecé a ser una nueva persona. Entonces, amados hermanos, el perdón en la vida de todo cristiano es esencial. Usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender a ver la vida de una manera diferente. A través de la gracia divina, el amor, la liberación, la confrontación amorosa, la justicia, la salvación y la obra de Cristo, podemos experimentar por completo el perdón y la sanidad de nuestras relaciones con Dios y con los demás. Entonces, hay algo importante.
¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Está de acuerdo? ¿Está listo? Yo sé que hay personas que han sido ofendidas aquí. Yo sé que hay personas que han sido menospreciadas en algún momento y que a lo mejor siguen guardando cierto tipo de rencor, cierto resentimiento en su corazón. Y hoy es necesario que tú salgas de aquí diferente. Dios está listo para perdonar. Voy a invitar al grupo, si está por ahí. Porque es necesario confrontarnos. Es necesario hoy que nuestra relación con Dios y con los demás estemos a cuentas. Porque tú no sabes si hoy viene el Señor por ti. Tú no sabes si hoy viene el Señor y dice, vámonos. ¿Y qué le vamos a decir? Cuando estemos delante de su presencia, va a salir ahí nuestra vida completa. Desde el día que nacimos hasta el último momento de nuestra vida, nos va a pasar nuestra película. Hoy más que nunca debemos experimentar para poder compartir el amor de Dios hacia los demás. Usted tiene que empezar a experimentar el amor de Dios. Usted tiene que empezar a experimentar la gracia divina de Dios para que usted pueda mostrarle a los demás que es posible perdonar aún en las circunstancias más difíciles. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Hoy más que nunca, amada iglesia, hoy más que nunca usted necesita experimentar el amor de Dios y tener un encuentro más íntimo con Él.